Bienvenidas, bienvenidos, Esteban Guti les saluda y el día de hoy tenemos un podcast para todos los amantes del cine, la televisión y la creación audiovisual. Este podcast está hecho a partir de sesiones de trabajo reales que utilizamos la inteligencia artificial para organizar de una manera más entretenida y fácil de entender. Así que vamos con el episodio del día. Hola, bienvenidos a nuestra sesión de hoy. Arrancamos con una energía increíble porque de verdad tenemos sobre la mesa un material que tiene todo el potencial de cambiar por completo la forma en que nuestra audiencia va a experimentar cualquier historia de aquí en adelante. Totalmente. Es un texto que, digamos, te quita la venda de los ojos. Exacto. Vamos a hacer un análisis a fondo de un fragmento fascinante que se titula The Architecture of Action: Tension, Stakes and Narrative Flow. Y específicamente, nos vamos a sumergir en la lección 17 que desmenuza los patrones narrativos detrás del cine de acción. Y la misión de esta inmersión es súper clara, ¿no? Sí, es resolver un misterio que estoy segura de que casi cualquier persona ha experimentado frente a una pantalla. O sea, ¿por qué algunas secuencias nos mantienen ahí pegados al borde del asiento con el pulso a 1000 por hora, mientras que otras, que tal vez costaron cientos de millones de dólares, resultan tan monótonas que la atención se desvía al celular en 2 minutos? Es un misterio muy común, y es un verdadero placer estar aquí para desentrañarlo. Lo que este documento revela cambia el paradigma por completo, porque el objetivo de nuestra sesión de hoy es decodificar lo que podríamos llamar la matriz narrativa. La matriz, exacto, me encanta ese término. Es que se trata de esa estructura invisible, esa que los grandes directores y escritores utilizan para manipular en el buen sentido las emociones del espectador. Y cabe destacar que esta no es solo una clase magistral para quienes hacen cine. Claro, no es solo para Hollywood. Para nada. Es una arquitectura fundamental que cualquier persona interesada en contar historias, sin importar el medio, debería dominar. No estamos hablando de cómo coreografiar un combate o qué lente usar en una persecución. Estamos analizando cómo se construye, se sostiene y se libera la tensión directamente en la mente humana. Y para empezar a desempacar esto, fíjate que el texto hace algo genial. Derriba ese mito gigante de que la acción depende del presupuesto o de la cantidad de efectos visuales que le pongas. Todo se reduce a una cuestión de psicología pura, enfocándose en la ilusión de las explosiones y en este concepto crítico de lo que está en juego. Las famosas consecuencias. Ajá. El autor plantea una analogía bastante sencilla, pero que ilustra el punto a la perfección. Nos invita a visualizar una persecución de autos. Si en la pantalla solo aparecen 2 vehículos yendo a toda velocidad por una avenida, derrapando, chocando contra todo a su paso, bueno, eso es esencialmente un video cualquiera de cámaras de seguridad de esos que ves en YouTube. Sí, uno lo mira 10 segundos, la curiosidad se agota y pasas al siguiente video. Justamente, porque ahí solo hay movimiento, no hay una narrativa real. Pero, y aquí viene el gancho, nuestras fuentes proponen un cambio de escenario. ¿Qué ocurre si establecemos que en uno de esos vehículos va un padre desesperado y que su objetivo absoluto es llegar al hospital antes de que su hijo pierda la vida? Ahí la cosa cambia drásticamente. De un segundo a otro, la persecución deja de ser un simple video viral y se convierte en cine de acción de alto calibre. Y luego, el material profundiza con otra comparación muy acertada sobre los videojuegos. La analogía del modo Dios. Esa es brillante. Es buenísima. Pensemos en lo que sucede cuando alguien activa el modo Dios o el código de invencibilidad en un juego. Durante los primeros 5 minutos resulta entretenido causar caos sin restricciones. Pero si es imposible perder, si el personaje no corre ningún riesgo real de fracasar, el cerebro simplemente se desconecta. El aburrimiento se instala tan rápido que inevitablemente se apaga la consola. Y lo fascinante aquí es analizar la neurociencia y la psicología detrás de ese aburrimiento repentino. Si conectamos este fenómeno con el funcionamiento general de nuestra mente, nos damos cuenta de que el cerebro humano es, por diseño, una máquina que busca significado constantemente. Necesita saber por qué está viendo lo que está viendo. Exacto. El texto detalla de manera impecable lo que podríamos denominar la Trinidad de la acción. Plantea que mucho antes de que se proyecte cualquier secuencia visual acelerada, antes de que se dispare la primera bala o detone la primera explosión,
El público necesita tener absoluta claridad sobre 3 elementos cruciales. La base sobre la que se construye todo el castillo. Así es. Primero, ¿qué es exactamente lo que el personaje necesita lograr? Segundo, ¿cuáles son las consecuencias reales y devastadoras si fracasa? Y tercero, ¿por qué la tarea es monumentalmente difícil? Sin la presencia de estos 3 pilares, la acción en pantalla se desintegra. Se vuelve ruido visual. Exactamente, se convierte en simple ruido visual. Es una sobrecarga sensorial que carece de un anclaje emocional. Sin embargo, cuando esa trinidad está bien establecida, la percepción cambia por completo. Cada giro brusco del volante, cada salto al vacío y cada impacto adquieren un peso monumental. Porque como espectadores ya no estamos procesando el choque de 2 pedazos de metal. Estamos procesando la angustia de saber si ese padre llegará a tiempo para salvar a su hijo. Ese contraste cambia por completo cómo entendemos el entretenimiento. Y le da un propósito a la acción. Totalmente. Y el documento encapsula esta idea de una manera tan contundente que, mira, merece ser citada textualmente. Es uno de esos conceptos que se te quedan grabados en la mente. Dice: la acción sin consecuencias es como un grito en el vacío. Hace ruido pero no dice nada. Es una síntesis perfecta. Un ruido ensordecedor que no genera ninguna resonancia emocional en quienes nos escuchan o en quienes nos ven. Y esto nos empuja hacia una evolución natural dentro del mismo análisis, que es la importancia de la vulnerabilidad del héroe. El material se refiere a esto como el derecho a perder, y aquí es donde la arquitectura narrativa se vuelve realmente sofisticada. Porque introduce el factor humano. Ajá. El texto trae a colación el arquetipo de Superman para ilustrar el problema. A ver, si un protagonista tiene la capacidad de atravesar un rascacielos de concreto armado con la cara, de recibir impactos de artillería pesada sin que se le arrugue el traje, y el público sabe con absoluta certeza que siempre va a salir victorioso, la tensión se evapora por completo. Porque ya no hay riesgo. Se elimina el factor de la incertidumbre, que es el combustible principal del interés humano. Exacto. Y para aterrizar esto, el autor emplea una analogía deportiva que cualquier aficionado va a comprender de inmediato. Imaginemos un partido de fútbol donde un equipo domina absolutamente y el marcador va 10-0 a su favor. Ya nadie está prestando atención a ese partido. Para nada. Por más espectacular que sea el estilo de juego, el partido se vuelve un bostezo total. Los estadios no vibran con las palizas unilaterales. La gente incluso empieza a abandonar las gradas antes de que termine el encuentro porque ya saben cómo va a terminar. No hay sorpresa. No hay. Lo que realmente hace que un estadio tiemble, lo que genera esa euforia colectiva, es la remontada. Es observar al jugador estrella intentando liderar a su equipo hacia el campeonato, a pesar de estar lidiando con una lesión grave, contra un reloj que no se detiene. Y si desglosamos la psicología de esa analogía deportiva, queda clarísimo por qué la vulnerabilidad es la herramienta más poderosa para humanizar a un protagonista. Las desventajas, las limitaciones y el sufrimiento físico o emocional son los verdaderos motores de la empatía. Porque conectan con nuestra propia fragilidad. Totalmente. Cuando un héroe se presenta como invencible, puede generar admiración, claro, pero jamás genera identificación. Nos convertimos en simples observadores de una exhibición de poder. En cambio, cuando el protagonista sangra, cuando muestra fatiga extrema, cuando duda de sus propias capacidades, es cuando el público se ve reflejado en la pantalla. Porque la vida real está llena de limitaciones, y conectar con la vulnerabilidad es profundamente humano. Todos hemos sentido que no podemos más en algún momento. Así es. En nuestras fuentes introducen un caso de estudio cinematográfico que ilustra este principio de forma magistral. Y es la película Duro de Matar, la de 1988. Un clásico absoluto. Lo es. Si analizamos la construcción de su protagonista, John McClane, notamos que no es un supersoldado genéticamente modificado, ni lleva una armadura de alta tecnología. Es un tipo común, un policía que además está fuera de su jurisdicción. Está en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Exacto. Aislémoslo en un rascacielos. Está completamente solo contra un grupo organizado de criminales profesionales, fuertemente armados. Y el detalle más brillante de todos. Está descalzo caminando sobre un suelo cubierto de vidrios rotos. Uy, ese detalle de los vidrios es fundamental en la película. O sea, no es solo para que se vea dramático en cámara. Para nada. No son decisiones puramente estéticas por parte del director.
Son desventajas estratégicas finamente calculadas. Sirven para garantizar que cada pequeño avance, cada victoria minúscula a lo largo de la trama cueste sangre, sudor y un esfuerzo sobrehumano. Hacen que el logro valga la pena. Al establecer esa vulnerabilidad física tan cruda, el espectador siente el peso y el dolor de cada paso que el personaje da. La conexión empática se vuelve inquebrantable porque el sufrimiento es tangible para el que está mirando. Se siente esa precariedad constante. Uno sabe que un solo error puede ser fatal, porque al héroe le duelen los golpes tanto como le dolerían a cualquier persona normal. Y la fuente cierra este análisis con una afirmación tajante. Cito de nuevo: un héroe que no puede perder no es emocionante, es aburrido. Es una regla de oro que parece evidente, pero que muchas producciones gigantescas olvidan constantemente. Porque a menudo se confunde el poder visual con el impacto emocional. Y como hemos visto, son cosas muy distintas. Completamente de acuerdo. Ahora bien, ya hemos establecido que se necesitan consecuencias reales y un héroe vulnerable con grandes desventajas. Pero la narrativa no puede mantenerse estática en ese punto. El conflicto necesita evolucionar. Tiene que ir hacia algún lado. Y eso nos lleva a explorar el arte de la escalada obligatoria. Nuestras fuentes utilizan una metáfora fantástica para explicar esto: la dinámica de una montaña rusa. Imaginemos subir a la atracción mecánica más imponente del mundo. Sin nada más arrancar, el vagón nos lanza por la caída más extrema, rápida y vertiginosa de todo el recorrido. Bueno, la sensación inicial será increíble. Claro, muchísima adrenalina al principio. Pero, ¿qué sucede con los 2 minutos restantes del viaje? Cualquier curva o pequeña bajada posterior se sentirá diminuta e insignificante. La experiencia se arruina. El contraste juega en contra de la experiencia si el pico máximo se entrega demasiado pronto. Es un problema de progresión. Tal cual. El texto subraya que la progresión de la acción física debe mantener una trayectoria ascendente constante. El diseño clásico empieza con el protagonista enfrentando un obstáculo manejable, quizás un combate cuerpo a cuerpo contra un solo oponente. Una prueba inicial, por así decirlo. Ajá, una vez superado eso, la situación debe complicarse. Ahora el enfrentamiento es contra 5. Y para cuando llegamos al clímax de la historia, las probabilidades deben parecer absolutamente imposibles. El héroe se encuentra enfrentando a todo un batallón. Y aquí es donde el análisis se vuelve verdaderamente sofisticado, porque el documento eleva la conversación al establecer una distinción vital entre la escalada física y la escalada emocional. Esa diferencia es clave. Muy importante. Si los creadores se limitaran únicamente a la escalada física, es decir, simplemente añadir más secuaces para golpear, armas más grandes o explosiones más ruidosas, inevitablemente chocarían de nuevo contra el muro del aburrimiento visual. Para que la tensión sea genuina y sostenida, la verdadera escalada exige que el conflicto se vuelva cada vez más personal e íntimo. Es decir, no solo cambia el nivel de peligro, sino la razón profunda por la que se está peleando. Exactamente. Al inicio de la trama, es muy común que el héroe se involucre por un sentido del deber, porque es parte de su trabajo profesional o por un accidente del destino. Pero conforme la estructura narrativa avanza hacia el tercer acto, esa motivación inicial ya no es suficiente para sostener el interés del público. El deber profesional no alcanza para justificar arriesgar la vida tantas veces. No alcanza. Tiene que mutar. Para la confrontación final, el personaje ya no está luchando por un gobierno, una empresa o una placa policial. Está luchando desesperadamente por proteger a su familia, por redimir su propio honor o directamente por su pura y cruda supervivencia. La genialidad reside en lograr que la escalada física del peligro extremo y la escalada emocional de lo íntimo avancen siempre entrelazadas. Este podcast llega a ustedes gracias al patrocinio del Club Audiovisual, un espacio para todos los creadores audiovisuales que hablan español. Visítanos en clubaudiovisual.com. Es como apretar las tuercas de la narrativa desde ambos lados, creando una presión tremenda. Y los ejemplos que proporciona el texto para respaldar esta teoría de la escalada son impecables. Por un lado, analizan Misión Imposible, Fallout, lanzada en 2018, posicionándola como el estándar de oro del cine contemporáneo en cuanto a progresión. Es un manual de cómo hacer las cosas bien. Literalmente, la estructura de esa película asegura que cada secuencia supere a la anterior,
Se pasa de un salto en paracaídas a gran altitud, a una pelea brutal en un baño, luego a una persecución motorizada por París y finalmente a un combate a muerte colgando de helicópteros. Pero lo crucial es que con cada nuevo escenario, las consecuencias de un posible fracaso se vuelven más catastróficas. Tanto a nivel global, salvando al mundo, como a nivel personal para los personajes, que están arriesgando a la gente que aman. Es un creciendo continuo que no permite que el espectador se desenganche ni por un segundo. Y en el otro extremo del espectro, las fuentes ponen sobre la mesa a John Wick, de 2014. El contraste aquí es fascinante. Destacan cómo una motivación increíblemente simple y visceral, buscar venganza por la muerte de un perro que representaba el último vínculo con una esposa fallecida, proporciona una base emocional pero tan sólida que la película no necesita complicarse con subtramas conspirativas. No necesita salvar al mundo. No, para nada. El público sabe exactamente qué busca el protagonista, por qué siente un dolor tan profundo y por qué está dispuesto a derribar un sindicato criminal entero para conseguirlo. Esa simplicidad emocional actúa como un ancla de titanio. Al no exigir que la audiencia procese giros argumentales enrevesados cada 5 minutos, la dirección puede invertir toda su energía en la coreografía, en el impacto de la acción y en el avance implacable del protagonista. Porque la emoción ya está asegurada. El público ya está 100% comprometido con la causa emocional. Esta dinámica refuerza una de las reglas de oro que el documento presenta en esta sección. Cito textualmente: cada escena de acción tiene que superar a la anterior. Si no sube, el espectador baja. Es una máxima implacable. Si el nivel de intensidad y de riesgo no asciende, el compromiso del público simplemente se desploma. Si no sube, el espectador baja. Es una frase que, te digo, debería enmarcarse en cada sala de guionistas. Ahora, llegados a este punto, la intuición podría sugerir una solución engañosa. A ver cuál sería esa trampa. Uno podría pensar, de acuerdo, si la clave es la intensidad, entonces voy a pisar el acelerador a fondo desde la primera escena y jamás lo voy a soltar. Que cada segundo sea más ruidoso y más frenético. Sin embargo, el análisis nos advierte que caer en esa trampa es un error estructural catastrófico. Y así pasamos a examinar el cuarto pilar, el manejo del ritmo, o cómo evitar la fatiga del espectador. Ese es un tema vital. Y el autor nos regala otra analogía brillante, esta vez relacionada con la experiencia de comer dulces. Si alguien comienza su mañana desayunando pastel de chocolate, al mediodía consume caramelos, por la tarde come helado y mantiene esa ingesta constante de azúcar sin variación, llegará un momento inevitable en el que las papilas gustativas se saturarán por completo. Se adormecen y el sabor dulce desaparece de la percepción. El cuerpo simplemente deja de registrar el estímulo, por más fuerte que sea. Exacto. Y a nivel visual y narrativo, el proceso es idéntico. Someter a la audiencia a 2 horas continuas y sin pausas de explosiones, tiroteos y persecuciones a máxima velocidad no genera más emoción. Por el contrario, termina adormeciendo el cerebro humano. La psicología clínica detrás de este fenómeno se denomina adaptación sensorial. Nuestro sistema nervioso, desde un punto de vista puramente evolutivo, está diseñado para ignorar progresivamente cualquier estímulo que se mantenga constante. Como cuando dejas de escuchar el ruido del refrigerador en tu cocina. Ese es el ejemplo perfecto. El cerebro lo hace para poder enfocar su atención en amenazas nuevas o cambios en el entorno. Si un ruido ensordecedor no se detiene, el cerebro lo reclasifica como ruido de fondo. En el contexto de una película, si la intensidad narrativa y visual se mantiene perpetuamente al máximo nivel, ese máximo se convierte en la nueva normalidad. Y entonces deja de impactar. Deja de impactar por completo. Por esta razón, el material describe el patrón de ritmo ideal como una onda sinuosa. Una secuencia de alta intensidad debe ser seguida irremediablemente por un momento de calma. Esa calma es lo que prepara el sistema nervioso para una escena posterior aún más intensa, seguida de un espacio para la conexión emocional, todo pavimentando el camino hacia el clímax final. Es como darle tiempo a la audiencia para que vuelva a tomar aire, para que respire. Totalmente. El gran error de cálculo que suelen cometer los creadores menos experimentados es catalogar esos momentos de silencio o de exposición como relleno, temiendo que la obra se vuelva lenta o aburrida, pero la realidad es diametralmente opuesta. Esos valles, esos espacios de quietud, son el combustible emocional indispensable para la siguiente gran confrontación. Porque te recuerdan por qué estás ahí. Es en el silencio donde la audiencia tiene el espacio cognitivo para recordar por qué siente empatía por los personajes. Es una perspectiva súper reveladora.
El silencio no frena la acción. Al contrario, la alimenta. Y para ilustrar el éxito de este patrón rítmico, las notas analizan a fondo Mad Max, Fury Road, del 2015. A simple vista, cualquiera describiría esa cinta como una persecución ininterrumpida a través del páramo. Y en esencia, superficialmente, lo es. Lo es, pero el texto desmenuza cómo la película está minuciosamente diseñada con pausas estratégicas. Hay momentos clave donde el estruendo de los motores V8 desaparece por completo. Vemos secuencias nocturnas en medio del desierto pantanoso, donde los personajes apenas cruzan un par de palabras mientras curan sus heridas y evalúan su precaria situación. Ese es el valle del que hablábamos. Es precisamente ese descenso en la montaña rusa sensorial lo que reinicia la atención del espectador. Gracias a ese respiro, cuando los motores vuelvan a rugir al amanecer, el impacto vuelve a cortar la respiración. Es un uso magistral de la adaptación sensorial a su favor. Dejaron que el espectador limpiara su paladar. Y para contrastar, también abordan El Caballero Oscuro de 2008, usándola para ejemplificar el peso de la irreversibilidad en el ritmo. Muestran cómo las pérdidas profundas y permanentes que sufren los personajes a lo largo de la trama les otorgan una gravedad inmensa a las escenas de acción posteriores. Las muertes reales, que no se pueden deshacer. Exacto. En esos momentos de calma y diálogo, se hace evidente el duelo. El público asimila que hay daños irreparables. Por lo tanto, la próxima vez que el protagonista se enfrenta al peligro, el cerebro procesa que la amenaza es absoluta y real, porque ya ha visto que la historia no tiene miedo de cobrar un alto precio. Ese contraste entre la pérdida y la supervivencia es la sístole y la diástole que mantiene vivo el corazón de la historia. Y nuestras fuentes nos proporcionan una última cita que engloba esta mecánica del ritmo de manera brillante. La pausa entre dos explosiones es lo que hace que la segunda explote de verdad. ¡Qué buena frase! Sin esa recarga de los sentidos que proporciona la pausa, la segunda detonación es meramente luz y ruido en la pantalla. Pero con el silencio previo adecuado, la explosión se convierte en un impacto directo a las emociones del espectador. Y bueno, nos acercamos al final de este recorrido por las fuentes, y creo que es fundamental dar un paso atrás y observar el panorama completo. Cómo se sintetiza todo este conocimiento y, sobre todo, cuál es su utilidad práctica más allá del entretenimiento. Claro, llevarlo al mundo real. Si consolidamos la información de este análisis a fondo, vemos que se apoya en 4 pilares inquebrantables de la psicología narrativa. El primero es la necesidad de establecer un riesgo claro y consecuencias graves. Sin algo vital en la balanza, no hay interés humano. Sin consecuencias es un video de YouTube. Exacto. El segundo es la vulnerabilidad. El protagonista debe poseer la capacidad y el derecho real de perder para forjar empatía. El tercero es la escalada progresiva. Tanto la amenaza física como el peso emocional deben aumentar constantemente. Y el cuarto es el ritmo. La imperiosa necesidad fisiológica de intercalar pausas para permitir que la tensión respire y se recargue. Los 4 elementos trabajando en armonía. Y lo verdaderamente crucial aquí, la aplicación real para quienes nos escuchan, es comprender que estos principios no son exclusivos de los estudios de cine. Constituyen la arquitectura fundamental de la atención humana. O sea, funcionan para cualquier formato que intente transmitir un mensaje y mantener a la gente enganchada. Sin duda, estas reglas aplican universalmente, ya sea que alguien esté estructurando una novela, diseñando la campaña de un videojuego o incluso preparando una presentación de negocios decisiva para convencer a una junta directiva. En cualquier escenario, es imperativo establecer qué está en juego desde el principio. Mostrar por qué importa. Luego mostrar autenticidad o cierta vulnerabilidad en los argumentos para generar confianza. Escalar la importancia de la información a medida que se avanza hacia la conclusión. Y vitalmente, otorgar pausas estratégicas para que la audiencia asimile el impacto de lo que se acaba de exponer. Es decir, la próxima vez que quienes nos acompañan miren una pantalla o escuchen un discurso, literalmente estarán viendo la Matrix. Podrán identificar esos hilos invisibles que tiran de la psicología humana, guiando y reteniendo la atención paso a paso. Y esto abre la puerta a un pensamiento final, una pequeña provocación basada en estos hallazgos, pero llevada a nuestro día a día. Adelante, a ver hacia dónde vamos con esto. Ha quedado claro que las reglas del cine de acción, esa escalada incesante de la amenaza, la sensación perpetua de que lo que está ocurriendo es de vida o muerte,
Y la eliminación deliberada de los silencios o las pausas reflexivas son herramientas de una eficacia brutal para secuestrar el sistema nervioso de la gente. Es un mecanismo de retención tremendamente potente. Exactamente. Entonces, la gran pregunta que surge al observar nuestro entorno actual es: ¿hasta qué punto los ciclos de noticias de 24 horas o los algoritmos de las redes sociales que devoramos a diario están empleando esta mismísima arquitectura cinematográfica de tensión constante? Usando la matriz narrativa contra nosotros. Tal cual. ¿Acaso están utilizando estas mismas técnicas de acción y escalada emocional para transformar la realidad cotidiana en una especie de película de acción agotadora? Una película de la que nuestro cerebro siente que simplemente no puede apartar la mirada por miedo a perderse la próxima gran amenaza. Es una perspectiva inquietante pero muy lógica. Si la fórmula funciona para atraparnos en el cine, funciona para atraparnos en el celular. Es una reflexión profunda que vale la pena tener presente la próxima vez que nos encontremos haciendo scroll infinito en una pantalla, sintiendo esa extraña mezcla de fatiga y adicción de la que a veces no podemos escapar. Y bueno, con esta idea resonando en el aire, cerramos la sesión de hoy. Ha sido una inmersión verdaderamente espectacular en el arte de contar historias y capturar mentes. Agradecemos inmensamente su compañía y esperamos que mantengan siempre esa curiosidad a tope. Ha sido un análisis sumamente enriquecedor y lleno de revelaciones para nuestra mente. Nos encontramos en la próxima inmersión. Gracias por escuchar el episodio del día. Un gran saludo también a nuestro patrocinador, el Club Audiovisual. Pueden encontrar más información en clubaudiovisual.com. Gracias y nos vemos en un siguiente episodio.